Lucas 11 del 33 al 39. Amén. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tiniebla. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de las tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Esta es la preciosa palabra que vamos a compartir en esta noche. Cristo es la luz del mundo. Estos versículos bíblicos están relacionados con el Sermón del Monte. Es el más largo que hay de Jesús. Allí describió la característica que desea en sus seguidores. Todo aquel que le ha entregado la vida a Cristo se ha convertido en un seguidor de Cristo. Jesús es el mejor ejemplo de cada enseñanza puesta en práctica. Como verdaderos cristianos, nuestra meta es ser como Él. Debemos aplicar a nuestra vida cada enseñanza para que afecte nuestra vida diaria. La lámpara es Cristo, la luz es Cristo, y el ojo representa la comprensión espiritual que debemos tener cada uno de nosotros como seguidor de Cristo. Los malos deseos hacen que el ojo sea menos sensible y opacan la luz de la presencia de Dios. El problema de hoy es que muchos cristianos es que no han renunciado por completo al deseo del mundo y tienen un pie adentro y tienen un pie afuera. Ese es el gran problema que hoy tenemos, y la iglesia tiene que enfrentar un enemigo que es el modernismo en la iglesia, conocido también como liberalismo teológico. Este pensamiento de carácter racionalista va variando en el tiempo, pero su rango principal es el esfuerzo de adaptar las ideas religiosas de la cultura y de todo modo de pensar de la forma moderna. Los liberales insisten en que el mundo ha cambiado desde que se fundó el cristianismo, de modo que la terminología bíblica y las leyes de Dios son incomprensibles para la gente de hoy, porque han confundido salvación por religión, y Jesús no pertenece a ninguna religión. Él vino a salvar a la humanidad. Él vino a salvar lo que se había perdido. Para los evangélicos que se mantienen bíblicamente fundamentados, lo que hemos conocido de la verdad, tenemos que retenerla a todo costo. No interesa si es en mantenernos firmes en la fe, que una vez ha sido dada a los santos, creyendo, defendiéndola y aplicando a nuestra vida personal como la iglesia de Cristo. El problema que hoy estamos viviendo es que muchos han aceptado a Cristo, pero no se le ve ese cambio, no se le ve esa transformación, no se le ve esa restauración. Entonces muchas veces nos preguntamos qué pasa, qué sucede. ¿Por qué esas personas, si han aceptado a Cristo en su vida, por qué no hay un cambio en ello? Porque la palabra nos enseña que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Pero entonces hay cristianos que se han convertido y siguen siendo la misma persona. Entonces no hay un cambio verdadero en ello, un cambio radical. Yo creo en un evangelio que transforma, que cambia, que restaura, que hace nueva todas las cosas. Entonces, ¿por qué hay personas que han recibido el evangelio y nada ha pasado en su vida? Siguen de la misma forma, siguen igual y no hay frutos en ello. ¿Por qué?
porque su fundamento no está en Cristo, sino en el mundo. Entonces no podemos confundir estos dos fundamentos. El fundamento de Cristo es independiente al fundamento del mundo. Entonces es ahí el grave error que muchos están cometiendo. Ellos dicen que pueden seguir un evangelio, pero su mente está totalmente en el mundo. No es así, mi hermano. Qué pena que te corrija, pero la misma palabra de Dios nos enseña que todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces es ahí la explicación, que si yo he venido a Cristo, a los pies de Cristo, y la luz de Cristo me está alumbrando, entonces yo tengo que empezar a sacar todas las tinieblas que anteriormente estaban en mí. Y las tinieblas representan todo lo que es maldad, todo lo que es pecado, todo aquello que no le agrada a Dios. Yo tengo que ser una persona transparente, porque la luz de Cristo está en mí, en mi personalidad. Por lo tanto, yo no tengo que tener secreto con nadie. Por lo tanto, tengo que ser una persona transparente, porque ya no estoy caminando en tiniebla. Hoy estamos caminando en la luz de Cristo. Entonces, si hay un cambio, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, porque la misma palabra nos lo está diciendo, que ya no estamos en las tinieblas, ya no estamos en la oscuridad. Ahora pasamos de las tinieblas a la luz admirable, que es Cristo Jesús, como lo dice la propia palabra también. Entonces debemos tener una visión espiritual y la capacidad de ver con claridad lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Si hemos sido verdaderamente transformados por Cristo, entonces andamos en la luz de Cristo y podemos ver el mundo de otro punto de vista. Entonces es aquí donde yo quiero entrar en detalle. ¿Hay cambio en tu vida? ¿Qué cambio hay en tu vida? ¿Estás viviendo en la luz o estás viviendo en las tinieblas? Porque la persona que vive en la luz mira claramente y no trompieza. Pero hoy en día vemos un cristianismo que va trompezando como si estuviera en tiniebla. Entonces, hermanos, debemos tener la capacidad clara de ver por dónde estamos caminando, que hemos sido transformados y que la luz de Cristo está en nosotros para mostrársela al mundo. Mateo 5:14 dice de la siguiente forma: vosotros sois la luz del mundo, siendo este el título distintivo que el Señor se aplica a sí mismo. Aquí estamos cometiendo un grave problema, que he escuchado a muchos cristianos decir que ellos son la luz y nosotros no somos la luz, porque ya lo dijimos anteriormente que la luz es Cristo y es el título que recibe Él, que Él es la luz del mundo. Pero muchos cristianos expresamos mal ese término. Se considera como no apropiado, porque solo Cristo es la luz del mundo. Juan 1:8 lo expresa de esta forma: no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces nosotros no somos la luz, sino que resplandecemos al mundo con la luz de Cristo en nosotros. Entonces nosotros somos un instrumento de Dios. Entonces esa luz que nos ilumina a nosotros se va a ver reflejada en el mundo. Entonces esa luz que nos está iluminando a ti, a mí y a todo cristiano que ha nacido de nuevo, va a iluminar lo que está alrededor. Filipenses 2:15 dice de la siguiente forma: para que seáis irreprensible, sencillo, hijo de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Y cuáles son las luminarias que nos menciona la palabra de Dios? Las luminarias son aquellas, el sol, las lunas, las estrellas, ¿cierto? Entonces, si Cristo es la luz, nosotros somos los instrumentos que Dios está usando
para iluminar a este mundo que está en tiniebla, que está en oscuridad. ¿Por qué el mundo está en tiniebla? ¿Por qué el mundo está en oscuridad? Porque la palabra de Dios dice claramente que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y el maligno qué es? Tiniebla, oscuridad. Por eso que muchos tropiezan, por eso que muchos caen, porque no saben lo que hace, porque están en la oscuridad. Dígame, ¿qué puede hacer una persona que esté en la oscuridad? No puede hacer nada, ¿cierto? Entonces una persona que está en oscuridad no se puede mover libremente. Tiene que ir palpando, tiene que ir tocando para ver a dónde va a pisar, qué va a coger, ¿sí? Entonces, pero los que están en luz saben para dónde van, están viendo el camino, están viendo la puerta, están viendo todas las cosas y se le hace más fácil moverse en ese lugar. Entonces, una persona que no está en Cristo Jesús, él está en tiniebla, él está en la oscuridad y por lo tanto no puede hacer nada porque está esclavizado. Pero la palabra nos enseña que Cristo es la luz. Entonces cuando nosotros aceptamos a Cristo de corazón, dice que ya no estamos más en tinieblas, sino que empezamos a andar con la luz. Pero entonces la luz de Cristo va a resplandecer en nosotros y vamos a poder alumbrar a los que están a nuestro alrededor. Entonces vamos a hacer como en forma de una antorcha, una luminaria, donde usted va a llevar la luz de Cristo. No es que usted sea la luz, no, sino que usted va a llevar la luz de Cristo. Donde quiera que tú y yo nos movamos, ahí va a ir la luz de Cristo. Entonces, Filipenses nos está hablando que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Irreprensible y sencillo. ¿Qué quiere decir estas dos frases? Ya te la voy a definir. ¿Qué quiere decir estas dos frases? Irreprensible y sencillo. Dice, sin la mala fama de malhechores, de gente mala, malvados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fama que nosotros estamos dando de Cristo? ¿Es buena o es mala? Porque muchas veces nosotros nos estamos colocando como piedra de tropiezo y no dejamos que otros entren al reino de los cielos. Nos estamos convirtiendo como los fariseos, porque estamos conociendo la palabra, pero no la estamos colocando en práctica, sino que estamos dando un mal testimonio de lo que hemos aprendido de Cristo. Sí, entonces dice que sin la mala fama de los malhechores. ¿Y cuáles son las malas fama de los malhechores? Son muchas. Ni la inclinación a ellos, ¿sí? Entonces muchas veces vemos que nos inclinamos más a lo malo y no a lo bueno. Entonces, si tú eres hijo de Dios, o más bien como lo dice en el griego, significa niño o criatura de Dios. Esto significa que la imitación de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué es lo que hace un niño cuando el padre le está enseñando? ¿Qué es lo que hace el niño? El niño quiere imitar en todo momento a su papá. Entonces, vemos el ejemplo de un niño. Si ve que su papá está fumando, ¿qué va a hacer el niño? El niño juega con palitos y se lo coloca en la boca y hace la demostración como si estuviera fumando. Entonces, ¿qué ve? Entonces, el niño es impactado por lo que ve hacer el padre, naturalmente. Entonces, si nosotros que hemos nacido de la luz y que Dios es nuestro Padre, entonces nuestro impacto debe ser hacer todas las cosas del Padre. Pastor, pero si nunca hemos visto al Padre, eso fue muy claro y lo digo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo hago las cosas que he visto hacer el Padre. Entonces Jesús nos dio un estilo de vida. Con sus testimonios vivió todo lo que él predicó. Él fue un ejemplo vivo de lo que enseñó. Entonces no cabe duda que todo lo que enseñó Jesucristo, toda su enseñanza, él dio testimonio porque lo vivió en carne propia. Él lo vivió cada minuto, cada segundo. Entonces Jesús no está hablando de algo que no haya vivido en carne propia,
lo que Jesús nos está hablando es porque Él lo vivió y Él quiere que usted y yo como hijos de Dios sigamos su ejemplo, sigamos sus pasos, demos testimonio que verdaderamente ya hemos salido de las tinieblas y que ahora somos luz y que por lo tanto usted y yo nos debemos comportar como luz, no como tiniebla, dando ejemplo, dando testimonio, no llevando una doble vida, porque los que llevan una doble vida no están en la luz, siguen las tinieblas, siguen escondidos. Entonces la luz de Cristo nos está iluminando y por lo tanto la oscuridad que hay en nosotros ya salió, porque lo que debe resplandecer en tu vida y en mi vida es la luz. Amén. Entonces hay tantas cosas que vemos que aparentamos de ser lo que no somos y llevamos un evangelio liviano, un evangelio libertinaje, un evangelio de apariencia, porque no estamos viviendo claramente la palabra de Dios. Entonces Jesús está dando testimonio de lo que Él vivió, de lo que Él hizo en esta tierra, que sí fue capaz de mantenerse firme y fiel hasta la muerte. Entonces, hermanos, la guía instintiva para nosotros debe ser el testimonio de Cristo. Amén. Entonces, debemos ser como niños, dice la Escritura. Entonces, más bien que toda la ley de Dios sea el pan nuestro de cada día. Porque es que muchas veces queremos acomodar la palabra de Dios a nuestra forma, a nuestra convicción, que lo que a mí me agrada es lo que yo voy a tomar para mí, lo que no me agrada no es para mí. No, es un grave error, eso es un problema. ¿Por qué? Porque las cosas que encontramos en la palabra de Dios que a ti no te agrada es lo que tú estás viviendo y por lo tanto no nos gustan que nos digan la verdad, no nos gusta que nos saquen la verdad. Entonces ahí es el problema muchas veces, que hay personas que dicen que no, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque esa persona está viviendo en esa condición, está en esa condición. Y lo que la palabra de Dios muchas veces que te va a confrontar, que tú dices que no es para ti, claro que es para ti porque tú lo estás necesitando. Y lo que Dios busca a través de tu palabra es que tú y yo cambiemos nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Entonces, por medio de la palabra de Dios es que nosotros vamos a cambiar, vamos a ser transformados, vamos a ser restaurados. Y es aquí que usted debe entender que la palabra de Dios es el instrumento que Dios está usando para moldearnos conforme al corazón de Él. Entonces vemos muchas veces como cristianos que verdaderamente no estamos iluminando al mundo, sino que antes, por lo contrario, como si hubiese más oscuridad por el mal testimonio. Si usted es la luz, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que marcar una diferencia, porque hay una diferencia grande entre la luz y las tinieblas. Y ya usted no es tiniebla, usted es luz. Entonces marque la diferencia, hermano, y compórtese como luz, como hijo de luz, no como hijo de las tinieblas, no como hijo de la noche, como dice la propia palabra de Dios. Vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Que usted no tenga que abrir su boca, sino con sus hechos usted predique el evangelio. Con su forma de vivir usted predique la palabra de Dios. Que con sus hechos usted lleve el mensaje de salvación. Porque es que muchas veces nuestros hechos niegan nuestra fe y se contradicen. Y no es así. Tu fe se ve reflejada en tus hechos. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que son los frutos, es el testimonio el que va a hablar por mí si soy o no soy hijo de Dios. Porque muchos se llenan a boca llena y dicen que son hijos de Dios, pero vemos su entorno, vemos su fruto y vemos su forma de actuar, aún de pensar, totalmente diferente a lo que dice la palabra de Dios. Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque llevamos una doble vida,
Hermano, yo quiero recordarte esto en el amor de Cristo. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y muchas veces pensamos que Dios no nos está viendo. ¿A dónde vas tú que te esconda de la presencia de Dios? ¿A dónde te metes tú que te esconda de la presencia de Dios? Porque tú crees que ninguno sabe los secretos tuyos. ¿Cree que Dios tampoco lo sabe? Claro que Dios todo lo sabe. Sino que muchas veces Dios permite y calla a ver si nosotros nos arrepentimos y cambiamos esa conducta. No esperes que el Señor te avergüence, porque la palabra de Dios dice claramente que todo lo que está en tiniebla, en algún momento de la vida va a salir a la luz. Todo lo que está escondido va a salir a la luz. Entonces no espere que sea avergonzado. Cambia esa actitud. Cambia esas cosas que estás haciendo, que tú sabes que están mal. Cambia y deja que la luz de Cristo guíe tus pasos. Deja que la luz de Cristo te muestre el camino. Sin mancha quiere decir sin dar motivo de ser reprochado. La corrupción significa mancha. Y estamos viviendo en una generación torcida y perversa, que a lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. Y aún entre la misma iglesia, a los que siguen la verdad, se le llaman que estamos haciendo algo malo. Entonces vemos cómo ha entrado el modernismo a la iglesia, a los altares, aún en el estilo de vida de los mismos cristianos. Y el modernismo viene de moda. ¿Y la moda quién la da? El mundo. Entonces, un cristiano modernismo es un cristiano mundano. Así de sencillo lo podemos resumir. Entonces no podemos vivir en el modernismo, hermano. Cristo no es moderno. Él dice en su palabra que es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. El dueño de la iglesia no ha cambiado. El fundamento de la iglesia no ha cambiado. El que lo ha cambiado ha sido el hombre. Por eso encontramos en la palabra de Dios muchos textos bíblicos que dice: volveo a mí a sendas antiguas, que volvamos al principio, que volvamos a ese primer amor, que volvamos a nuevamente ser guiados por el camino que nos va a llevar a la salvación, que nos debemos guiar por el Espíritu Santo, no por fanáticos religiosos, sino por el Espíritu Santo. Que no sea la teología que defina por ti o que hable por ti. Deja que el Espíritu Santo hable por ti. Deja que el Espíritu Santo dé testimonio de ti. Entonces, hermanos, debemos entender que la iglesia le pertenece a Cristo y que la iglesia la mueve es el Espíritu Santo. No contriste más el Espíritu Santo en tu vida. Déjalo que Él fluya en tu vida. Déjalo que Él obre en tu vida. No vivas un evangelio acomodado, a media. No, vive el evangelio de Cristo, que es poder de lo alto, es poder de Dios. Un evangelio que mueve al mundo entero, trastorna a las tinieblas, trastorna al mundo, trastorna todo lo que se le atraviese, porque el evangelio de Dios vino para cambiar, a traer buenas noticias, noticias de salvación, noticias de liberación, noticias de salvación, noticias de sanidad, de restauración, de liberación. Ese es el evangelio de Cristo. Cristo vino a sanar a los enfermos, a libertar al cautivo, a quitar la opresión diabólica que había. Entonces, hermano, Cristo vino para hacernos libres. Pero no sigas en tiniebla. Déjate llevar por la luz de Cristo. Deja que la luz de Cristo irradie tu entorno donde tú te encuentres. Deja que la luz de Cristo te guíe a toda verdad. Muchas veces somos reprochados porque decimos la verdad, pero por la verdad murió Cristo. Eso no te debe contristar. Eso no te debe desmotivar. Que te reprochen todo lo que quieran. Pero tú sabes y tienes tu conciencia limpia que estás haciendo las cosas para Dios y que verdaderamente el Espíritu que te está guiando a hacer las cosas de esa forma. Si en el tiempo de Jesús no todos le creyeron, Jesús fue reprochado, Jesús
no lo soltaron en muchos lugares. Y muchas veces nosotros como cristianos queremos caerle bien a todo el mundo. No, créeme que no le vamos a caer bien al mundo. Te vas a ganar enemigos, claro que te vas a ganar enemigos por predicar la verdad. Y hoy en día muchos predicadores están llevando un evangelio para que todo el mundo se sienta bien. No, el evangelio de la verdad a alguno no le va a gustar. ¿Por qué? Porque no es su ambiente, no es su hábito. Y van a reaccionar de una forma equivocada. Dios quiere que verdaderamente que tú seas un testimonio vivo de lo que tú has aceptado en tu corazón. Y si tú has aceptado en tu corazón a Cristo, entonces vive para Cristo, vive para Él, da testimonio que Él está en ti, que ya tú no eres el mismo de antes. Los cristianos verdaderos deben por naturaleza brillar en medio de un mundo lleno de oscuridad. Entonces ahí está la naturaleza de un verdadero hijo de Dios. No brillar por fama, no, brillar por las buenas obras que nos enseña la palabra de Dios. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Pero cuando la gracia de Cristo ha entrado a tu vida, se ha apoderado de ti, de tu mente, de tu corazón, de todo tu cuerpo, entonces los frutos que tú vas a ejercer va a ser de buenas obras, va a ser tu naturaleza. Mira que Jesucristo no se esforzaba por aparentar nada, Él llevó una vida natural, hacer lo bueno, Él no se esforzó en ningún momento. Entonces vemos hoy en día que muchos cristianos se esfuerzan para aparentar algo que no son realmente. Y no es así. Debemos ser natural. Si hemos sido transformados verdaderamente, entonces tú te vas a comportar natural. Vas a andar natural. No necesitas de aparentar. No necesitas de forzarte. Porque la naturaleza de Cristo está en nosotros, y entonces esa naturaleza de Cristo que está en nosotros se va a manifestar por sí sola y no necesita de tú esforzarte, porque verdaderamente hemos sido cambiados y transformados. Entonces nos vamos a comportar como tales, como hijos de Dios. Nos vamos a comportar como hijos de la luz, no de las tinieblas, y no tenemos que aparentar nada, porque la naturaleza de Cristo va a estar en nosotros y vamos a demostrar una naturaleza que ha sido transformada, que ha sido restaurada por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, es aquí donde usted tiene que llevar una vida cristiana natural, nada de implante, nada de cirugía plástica, como dicen por ahí. Porque es tan triste ver que hasta las cirugías plásticas han llegado hasta la iglesia. Hermanas cristianas con cirugías plásticas. Que el Señor reprenda al diablo. Dios es tan perfecto y todo lo hizo original. Observemos también que aun cuando las dos figuras que habla en el Sermón del Monte, encontramos dos parábolas. Cuando Jesús nos habla que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Y esas dos expresiones es de la función que deben tener los cristianos y que deben ejercer su influencia sobre sus semejantes. Ambas figuras son representadas en un mismo aspecto distinto. La sal opera internamente en la materia con la cual se pone en contacto, pero la luz del sol opera externamente. Entonces, ¿cuál es la función de la sal y cuál es la función de la luz? Una va internamente, la otra va externamente. Entonces está hablando de un cambio radical por dentro y por fuera. Entonces, hermano, cuando nosotros hemos sido cambiados por dentro, usted lo va a reflejar por fuera. Y no menester
que el pastor tenga que decirle cómo tiene que vestir usted, porque ya ese cambio usted lo recibió por dentro, que es decir, su forma de pensar, de ver las cosas, es diferente totalmente al mundo, y usted por fuera va a demostrar que verdaderamente ha sido cambiado por dentro. Entonces el pastor no tiene que decirle cómo tiene que vestir, porque si usted ya fue transformado por dentro, usted lo va a demostrar por fuera. Eso está claramente bien explicado. Y hoy en día vemos contienda que sí, cómo deben vestir los cristianos, que de esta forma o de la otra, de esta manera, de aquella manera. No se ponga a pelear en esas bobadas, en esas tonterías, porque cuando Dios te cambia a ti, te cambia totalmente por completo. Dios te transforma totalmente 100% nuevo. Todo lo viejo lo saca de nuestra vida. Entonces ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo. Entonces no es menester entrar en esa contienda de cómo debemos vestir, cómo debemos. No, el mismo Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a dar testimonio de cómo debemos agradar al Padre, porque ya no vamos a preocuparnos por agradar al hermanito, a la hermanita, al vecino, a la vecina, o al pastor, a la pastora. No, ya no nos preocupamos por agradar al mundo. Lo que nos preocupamos es agradar a Dios en todo momento, en todo instante. Donde quiera que yo voy, yo tengo que agradar a mi Padre Celestial, dar testimonio de que soy hijo de Dios, que he sido transformado por la sangre del Cordero, que he sido restaurado, que ya no soy el mismo de antes, que ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús, porque Cristo me resucitó de la muerte y me sacó de las tinieblas a la luz, y por lo tanto yo me tengo que comportar como luz en medio de este mundo que está lleno de tinieblas. Pero si tu corazón no va a cambiar, si tu corazón no ha sido tocado por Jesús, mucho menos tu cuerpo. Cuando Jesús nos toca lo más profundo de nuestro ser, ya no andamos en la carne, ya andamos en el Espíritu. Y el Espíritu da testimonio de nosotros. Entonces, hermanos, ahí es donde tenemos que entrar. Dejar que Dios entre a lo más profundo de tu ser. Que Dios tome el control de todo tu ser, para que tú te puedas comportar como un hijo de Dios. No aparentar que es hijo de Dios, porque son dos cosas diferentes. El que aparenta ser y el que es. El que es anda en la verdad, y el que aparenta ser anda en la mentira. Y entre la verdad y la mentira hay un abismo inmenso. Entonces es aquí donde nosotros debemos entender lo que dice la palabra de Dios, porque Jesús lo dio más de 2000 años atrás, que muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, y el Señor te va a decir, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque una persona que es hijo de Dios jamás, nunca va a practicar la maldad, porque ya esa persona ha sido cambiada y transformada. El que hace la maldad es hijo del diablo. El que es hijo de Dios no hace injusticia, practica la justicia. Entonces es aquí donde nosotros vamos a entender claramente de quién es y quién no es. Siempre he dicho que cuando venga el Señor por su iglesia y cuando suene la trompeta y seamos raptados, arrebatados o tomados, muchos se van a llevar una sorpresa en su vida. Y va a ser demasiado tarde llorar y corregir lo malo que usted sabía que estaba haciendo en su vida y no lo hizo. Porque constantemente escuchamos la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia en su casa, constantemente usted está leyendo la palabra de Dios, y la misma palabra está dando testimonio de quién es usted, en qué debe corregir, porque la palabra de Dios es la que nos va a corregir a nosotros, y es la que nos va a, como decía anteriormente, la que nos va a moldear y nos va a dar esa figura de hijo de Dios totalmente. Con referencia al género humano, necesitamos nacer de nuevo, como dice la Escritura. No nacer de voluntad de hombre, sino del Espíritu, para poder ser hijo de Dios. El versículo dice, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué quiere decir esto? Ni se puede suponer que haya sido construida con otro propósito que no sea el de reducir y que la vea todo el mundo.
Nadie se casa para mantener ese pacto en secreto, no. Las personas se casan para que todo el mundo sepa. Entonces, si somos cristianos, es que todo el mundo sepa que somos cristianos. No se avergüence del evangelio, hermano. No le dé miedo decir que es cristiano. Es un privilegio que muy pocos lo tienen. Así como nadie enciende una lámpara para taparla, sino que la coloca sobre un sitio visible para que alumbre a todos los que necesitan luz del mundo. Los cristianos, por medio de Cristo, irradiamos la luz en este mundo. No podemos esconder su luz. Debe presentarla ante los hombres de tal manera que la gente vea la clase de vida que usted está llevando, la clase de vida que usted está practicando. Los discípulos de Cristo, viéndolo, glorifiquen al Padre por haber redimido y transformado y ennoblecido a los hijos pecaminosos de la tierra, y les sean ofrecida la oportunidad de una transformación y de una redención similar a la vida del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, cambiemos nuestra naturaleza humana y debémonos guiar por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sé que estamos viviendo unos tiempos difíciles, donde todo es válido, donde todo te lo aceptan. No acepta aquello que no te lo diga la palabra de Dios y que el Espíritu Santo te confirme de cómo debemos comportarnos. No te dejes contaminar con la levadura del mundo, porque tú no necesitas la levadura. Tú lo que necesitas es verdaderamente conocer quién es Cristo en tu vida. Y cuando tú conozcas quién es Cristo en tu vida, entonces le ruegas a Él que cambie nuestra mentalidad, que cambie nuestra vida, y yo sé que Él lo va a hacer. Yo sé que Él nos va a transformar, porque Él sigue teniendo el poder. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, por siempre. Por eso dice la palabra que es el alfa, el omega, principio y fin. Él sigue siendo el mismo Dios de todas estas generaciones que ha pasado. Entonces, ¿dónde está la confianza, hermanos? Créelo que le hay. Acércate confiadamente a Él. Ábrele tu corazón. Esas cosas que tú no has podido dejar, que te mantienen cautivo, que te tienen en la esclavitud del pecado, entrégueselo al Señor y dile: Señor, ya no quiero vivir de esta forma, ya no quiero vivir en tiniebla, ya no quiero vivir en oscuridad, porque cada persona que practica el pecado está viviendo todavía en la oscuridad. La persona que practica el pecado todavía sigue siendo esclavo de la oscuridad. Entonces, hermano, compórtate como hijo de Dios, porque Dios te libertó, no para que siga llevando la misma estilo de vida, sino que demuestre la nueva vida que Cristo nos ha dado.